Los arqueólogos creyeron haber desenterrado todo lo importante del antiguo Egipto, pero lo que encontraron en una zona aparentemente insignificante del oeste de Alejandría cambió para siempre nuestra comprensión de esta civilización milenaria en un terreno polvoriento que parecía no esconder más que piedras y arena. Los excavadores se toparon con algo que no esperaban: las ruinas de una ciudad perdida que llevaba 3000 años esperando a ser descubierta. No se trataba de otro templo grandioso ni de una tumba real más, sino de algo mucho más extraordinario en un barrio completo donde vivían personas normales y corrientes del Imperio Nuevo Egipcio. El lugar se llama Kom el-Nugasi y su descubrimiento está revolucionando todo lo que creíamos saber sobre cómo vivían realmente los antiguos egipcios. Porque resulta que mientras los faraones construían sus monumentos eternos, existían ciudades bulliciosas, llenas de vida, comercio y actividad que han permanecido ocultas hasta ahora. Imaginemos por un momento el Egipto que todos conocemos en pirámides imponentes, templos gigantescos, momias envueltas en vendas doradas. Esta imagen, aunque impresionante, nos ha hecho creer durante siglos que la civilización egipcia giraba únicamente en torno a la muerte y los dioses. Pero la realidad era mucho más rica y compleja. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que el antiguo Egipto tenía una vida urbana tan sofisticada como cualquier civilización moderna. Y Kom el-Nugasi es la prueba viviente de ello. Este asentamiento urbano data del Imperio Nuevo, una época dorada que abarcó desde el año 1550 hasta el 1100 a.C. Estamos hablando de los tiempos de faraones legendarios como Ramsés II, Tutankamón y Hatshepsut. Mientras estos gobernantes inmortales construían sus legados monumentales, miles de egipcios vivían, trabajaban y prosperaban en ciudades como esta. Lo primero que sorprende de Kom el-Nugasi es su organización urbana. Las calles no están dispuestas al azar, sino que siguen un patrón lógico y planificado. Son estrechas, sí, pero esto no era casualidad. El diseño aprovechaba la sombra para proteger a los habitantes del calor sofocante del desierto. Cada calle tenía su propósito, y el conjunto formaba una red urbana que facilitaba tanto el tránsito de personas como el comercio. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado un sistema de drenaje que demuestra el nivel de sofisticación alcanzado por estos urbanistas antiguos. No estamos hablando de simples zanjas, sino de una red planificada que gestionaba las aguas residuales y pluviales de manera eficiente. Esto requería conocimientos de ingeniería, planificación y, sobre todo, una administración capaz de coordinar obras públicas complejas, pero lo verdaderamente fascinante aparece cuando nos adentramos en los talleres que han sido excavados. Estos espacios revelan una actividad económica intensa y diversificada. Había herreros que forjaban herramientas y armas, alfareros que creaban desde vasijas cotidianas hasta piezas decorativas, tejedores que producían los linos por los que Egipto era famoso en todo el Mediterráneo, y carpinteros que trabajaban maderas locales e importadas. Los restos cerámicos encontrados nos cuentan historias increíbles. Algunos fragmentos muestran marcas de talleres específicos, lo que indica que existía una especie de sistema de marcas comerciales. Otros conservan restos de alimentos que nos permiten reconstruir la dieta de estos habitantes urbanos ancestrais. Legumbres, pescado del Nilo e incluso especies que llegaban desde lugares remotos a través de las rutas comerciales. Las herramientas descubiertas son igualmente reveladoras. Martillos, cinceles, agujas, pesos de telar, cuchillos, todo el instrumental necesario para una sociedad productiva y especializada. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que el nivel de especialización era tal que cada barrio se dedicaba a actividades específicas, creando una economía urbana interdependiente. Los almacenes constituyen otro elemento clave para entender la importancia de Kom el-Nugasi. Estos espacios no eran simples depósitos, sino centros logísticos donde se almacenaban materias primas, productos elaborados y mercancías destinadas al comercio. Las dimensiones de algunos de estos almacenes sugieren que el asentamiento era un punto comercial importante, posiblemente conectado con las rutas que unían el interior de Egipto con los puertos mediterráneos. Los espacios domésticos descubiertos nos ofrecen una ventana única a la vida cotidiana. Las casas tenían varias habitaciones, patios internos y, en algunos casos, incluso espacios destinados al culto familiar. Las cocinas conservan restos de hornos, fogones y espacios de almacenamiento que nos permiten imaginar cómo preparaban sus comidas estas familias.
urbanas. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la organización social de Qom el-Nugazi era compleja y estratificada, había viviendas más grandes y lujosas, probablemente de comerciantes prósperos o funcionarios, y otras más modestas que corresponderían a artesanos y trabajadores. Esta diversidad social se refleja también en los objetos encontrados, desde joyas sencillas hasta amuletos elaborados, desde cerámica utilitaria hasta piezas decorativas refinadas. Pero quizás el descubrimiento más emocionante de Qom el-Nugazi sean los restos del templo, aunque solo se conservan los cimientos y algunas columnas. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estaba dedicado a Ramsés II-Dua. Esto convierte al asentamiento en algo más que una simple ciudad comercial, ¿eh? Era un centro religioso donde la comunidad se reunía para honrar al faraón divinizado. El templo no era una construcción aislada, sino que formaba parte integral de la vida urbana. Estaba rodeado por talleres especializados en la producción de objetos rituales, almacenes donde se guardaban las ofrendas y espacios donde se celebraban festividades religiosas que unían a toda la comunidad. Lo que hace verdaderamente revolucionario el descubrimiento de Qom el-Nugazi es que rompe definitivamente con la imagen tradicional del antiguo Egipto. Durante demasiado tiempo, nuestra visión de esta civilización se ha basado únicamente en los monumentos que han sobrevivido al paso del tiempo. Pirámides, templos funerarios, tumbas reales. Estos son, sin duda, testimonios impresionantes, pero representan solo una pequeña parte de la realidad egipcia. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que asentamientos como Qom el-Nugazi eran la norma más que la excepción. El problema es que las ciudades, a diferencia de los templos de piedra, estaban construidas con materiales perecederos en adobe, madera, tejidos. El tiempo, el clima y la actividad humana posterior las han borrado del paisaje, pero no de la historia. El Egipto que emerge de las excavaciones de Qom el-Nugazi es un país vibrante, comercial, urbano y sofisticado, un lugar donde la gente normal vivía vidas complejas, desarrollaba oficios especializados, comerciaba con productos de todo el Mediterráneo y construía comunidades prósperas. Este es el Egipto cotidiano, menos monumental, pero igualmente crucial para entender una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. La importancia de este descubrimiento va más allá de la arqueología pura. Qom el-Nugazi nos está enseñando que el antiguo Egipto no era solo una sociedad de faraones todopoderosos y súbditos sometidos, sino una civilización urbana compleja donde existía una clase media próspera, artesanos especializados y comerciantes emprendedores. Lo que los investigadores han logrado reconstruir sobre la vida diaria en esta ciudad perdida resulta aún más asombroso cuando analizamos los detalles más íntimos. Entre los objetos personales encontrados aparecen espejos de bronce pulido, peines tallados en hueso, frascos de perfume con restos de aceites aromáticos y hasta juguetes infantiles. Un pequeño caballo de madera encontrado en una de las viviendas nos recuerda que aquí vivían familias completas, con niños que jugaban en los patios mientras sus padres trabajaban. Los análisis químicos realizados en los laboratorios del Instituto Francés de Arqueología Oriental han revelado que algunos de estos perfumes contenían ingredientes exóticos procedentes de Nubia, el actual Sudán, y del levante mediterráneo. Esto significa que incluso las familias de clase media tenían acceso a productos de lujo que llegaban desde miles de kilómetros de distancia. El comercio no era solo cosa de élites. Pero hay algo que ha dejado perplejos a los arqueólogos en las dimensiones reales de la ciudad. Las excavaciones más recientes sugieren que lo descubierto hasta ahora podría ser apenas una décima parte del asentamiento original. Técnicas de georradar y fotografía aérea han detectado anomalías en el subsuelo que se extienden por más de 5 hectáreas. Si estas estimaciones son correctas, estaríamos ante una metrópoli que albergaba entre 10.000 y 15.000 habitantes. Una cifra extraordinaria para la época. La metodología de excavación ha tenido que adaptarse a las características únicas del terreno. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la preservación de los materiales orgánicos es excepcional debido a las condiciones específicas del suelo alejandrino. Esto ha permitido recuperar restos de textiles, cuerdas, semillas e incluso fragmentos de papiro con anotaciones comerciales. Uno de estos papiros, descifrado por especialistas del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, contiene lo que parece ser una lista de precios de productos básicos en pan, cerveza, pescado seco, aceite y tela. Los precios están expresados en deben de plata, la unidad monetaria de la época, y nos permiten hacernos una idea bastante precisa del poder adquisitivo de estas familias urbanas.
Lo que resulta especialmente revelador es descubrir que existían diferentes calidades y precios para el mismo producto. No había un solo tipo de pan, sino al menos 4 variedades distintas, desde el más básico de cebada hasta panes elaborados con trigo fino y miel. Esta diversificación del mercado indica un nivel de sofisticación económica que hasta ahora habíamos subestimado por completo. Los talleres metalúrgicos han proporcionado evidencias técnicas fascinantes. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han documentado hornos capaces de alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Estos artesanos no solo trabajaban el cobre y el bronce, sino que también procesaban hierro, un metal que comenzaba a llegar a Egipto desde Anatolia y que representaba la vanguardia tecnológica del momento. Las herramientas de hierro encontradas incluyen cuchillos, hachas y cinceles que muestran un dominio técnico impresionante. Algunas piezas conservan todavía restos de mangos de madera con incrustaciones decorativas, lo que demuestra que incluso los objetos utilitarios se concebían con criterios estéticos. Pero quizás lo más sorprendente sea el descubrimiento de lo que los arqueólogos han denominado el barrio de los escribas. En esta zona de la ciudad se han encontrado concentraciones inusualmente altas de paletas de escribano, tinteros, plumas de caña y, por supuesto, papiros. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que aquí funcionaba una especie de centro administrativo local, donde se gestionaban los asuntos comerciales y burocráticos del asentamiento. Los escribas no eran funcionarios de élite enviados desde la capital, sino profesionales locales que habían aprendido el complejo sistema jeroglífico egipcio. Algunos de los papiros conservan ejercicios de escritura, borradores de cartas comerciales e incluso lo que parecen ser textos literarios copiados para la práctica. Esto nos habla de una cultura urbana donde la alfabetización, aunque minoritaria, estaba más extendida de lo que pensábamos. El sistema de gestión del agua en Qom el-Nugusi merece un capítulo aparte. Además de la red de drenaje ya mencionada, los arqueólogos han descubierto un ingenioso sistema de cisternas subterráneas, conectadas mediante canales que recogían y distribuían el agua de lluvia estacional. Aunque las precipitaciones en esta zona de Egipto son escasas, cuando llegan pueden ser torrenciales, y estos antiguos ingenieros supieron aprovechar cada gota. Las cisternas más grandes tenían capacidad para almacenar miles de litros de agua, suficientes para abastecer a varias familias durante los meses secos. Algunas conservan todavía restos del sistema de filtrado Capaus, Yigrabau, arena y carbón vegetal que purificaban el agua antes de su almacenamiento. Hay registros estratigráficos que apuntan a que la ciudad experimentó al menos 3 grandes fases de construcción y renovación durante sus siglos de existencia. La primera corresponde al reinado de Tutmosis III, la segunda al periodo de Amenhotep II, entre tercera y más próspera a la época de Ramsés II. Cada una de estas fases supuso ampliaciones urbanísticas, mejoras en las infraestructuras y un crecimiento notable de la población. Los cementerios asociados a la ciudad nos ofrecen información valiosa sobre la demografía y las condiciones de vida. Contrariamente a lo que cabría esperar de una sociedad supuestamente dominada por la mortalidad infantil, los restos óseos muestran que una proporción significativa de la población alcanzaba edades avanzadas. Algunos esqueletos presentan evidencias de tratamientos médicos, huesos fracturados que soldaron correctamente, dientes con empastes primitivos y hasta indicios de cirugías menores. Esto nos lleva a uno de los descubrimientos más intrigantes, a los restos de lo que parece haber sido una casa de sanación o centro médico primitivo. En este edificio se han encontrado instrumentos quirúrgicos de bronce mojteros para preparar medicinaos, frascos con restos de ungüentos terapéuticos y papiros con recetas médicas. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos centros de salud urbanos eran más comunes de lo que creíamos. La medicina egipcia no era patrimonio exclusivo de los templos y las élites cortesanas, sino que había médicos practicando entre la población común de las ciudades. Los restos botánicos recuperados en Qom el-Nugusi han revolucionado nuestra comprensión de la agricultura y la alimentación urbana egipcia. Junto a los cultivos tradicionales del Nilo como el trigo, la cebada y el lino, aparecen semillas de plantas que procedían de lugares tan lejanos como la India o el sur de Arabia. Cardamomo, pimienta negra, canela y jengibre llegaban hasta esta ciudad del delta a través de rutas comerciales que conectaban el Océano Índico con el Mediterráneo. Pero lo más fascinante es el descubrimiento de huertos urbanos dentro de la propia ciudad. Los patios traseros de muchas viviendas conservan evidencias de haber albergado jardines donde se cultivaban verduras, hierbas aromáticas y árboles frutales. Granadas, higos, dátiles y uvas crecían en el interior de la ciudad, proporcionando alimentos frescos y variando la dieta de sus habitantes.
La presencia de instalaciones para el procesado de alimentos completa el panorama de una economía urbana autosuficiente. Molinos de grano, prensas para aceite, hornos panificadores y hasta pequeñas cervecerías domésticas muestran que los habitantes de Com el-Nugazi no dependían exclusivamente del suministro exterior. Investigaciones de campo realizadas por universidades internacionales han documentado que el asentamiento mantuvo conexiones comerciales activas con al menos 20 regiones diferentes del mundo antiguo. Ámbar del Báltico, obsidiana de Anatolia, incienso de Somalia, oro de Nubia, plata de las montañas del Tauro y cobre de Chipre llegaban hasta aquí siguiendo rutas comerciales que atravesaban continentes. Los sellos y marcas comerciales encontrados en las mercancías revelan la existencia de redes de comerciantes profesionales que operaban a gran escala. Algunos de estos sellos se han encontrado también en yacimientos de Creta, Siria y el sur de Italia, confirmando que los mercaderes de Com el-Nugazi participaban en un comercio verdaderamente internacional. Pero quizás el aspecto más revolucionario del descubrimiento sea lo que nos está enseñando sobre la movilidad social en el Antiguo Egipto. Los enterramientos asociados a diferentes periodos muestran que algunas familias experimentaron ascensos sociales notables a lo largo de las generaciones. Comerciantes prósperos que comenzaron como artesanos, escribas que llegaron a ocupar cargos administrativos importantes, e incluso casos de matrimonios que unían a familias de diferentes estratos sociales. La versión tradicional del Egipto faraónico, recogida en los textos clásicos griegos y romanos, presentaba una sociedad rígidamente estratificada, donde cada persona nacía y moría en la misma posición social. Los hallazgos de Com el-Nugazi demuestran que esta visión era incompleta. La realidad social egipcia era mucho más dinámica y permitía una movilidad que hasta ahora habíamos subestimado. Y aquí llega lo verdaderamente extraordinario. Los últimos análisis han revelado que Com el-Nugazi no fue abandonada gradualmente, sino que parece haber sido evacuada de manera planificada. No hay signos de destrucción violenta, incendios o saqueos. Los habitantes simplemente se marcharon, llevándose sus posesiones más valiosas, pero dejando atrás una ciudad intacta que el tiempo se encargó de enterrar. Estudios recientes sugieren que esta evacuación masiva podría estar relacionada con los grandes cambios geopolíticos que marcaron el final del Imperio Nuevo Egipcio. Cuando el poder faraónico se debilitó y las rutas comerciales se reorganizaron, ciudades como Com el-Nugazi perdieron su razón de ser, y sus habitantes emigraron hacia otros centros urbanos en ascenso. Lo que acabamos de descubrir en el oeste de Alejandría no es solo una ciudad perdida, sino la prueba definitiva de que el Antiguo Egipto era una civilización urbana, comercial y cosmopolita mucho más parecida a nuestro mundo moderno de lo que jamás habríamos imaginado. Com el-Nugazi nos ha devuelto la voz de miles de egipcios anónimos que, hace 3000 años, vivían vidas complejas, prósperas y conectadas con el mundo entero. La vida nocturna en Com el-Nugazi tenía sus propios ritmos y secretos que los arqueólogos han comenzado a descifrar. Gracias a una serie de descubrimientos completamente inesperados, entre las estructuras más intrigantes de la ciudad se han localizado espacios que funcionaban como auténticas tabernas, lugares donde los habitantes se reunían al finalizar sus jornadas laborales. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, estas tabernas no eran simples lugares para beber cerveza, sino centros sociales donde se intercambiaban noticias, se cerraban negocios y se forjaban alianzas familiares. Los restos de grandes tinajas de cerámica, mesas de piedra y bancos corridos nos hablan de espacios diseñados para acoger a decenas de personas simultáneamente. Lo que resulta más sorprendente es que algunas de estas tabernas tenían zonas reservadas, separadas por muros bajos y cortinas. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcio, sugieren que estos espacios privados se utilizaban para reuniones de gremios artesanales, donde se tomaban decisiones sobre precios, técnicas de producción y distribución de materias primas. Los músicos también tenían su lugar en esta sociedad urbana. Entre los objetos recuperados aparecen cistros de bronce, flautas de caña, pequeños tambores de piel y hasta fragmentos de arpas. La música no era solo entretenimiento religioso en los templos, sino parte integral de la vida cotidiana. Hay registros estratigráficos que apuntan a que existían músicos profesionales que actuaban en celebraciones privadas, bodas y festividades comunitarias. Uno de los aspectos más revolucionarios del descubrimiento ha sido identificar lo que parece ser una escuela primitiva. En una construcción de adobe especialmente bien conservada se han encontrado decenas de ostraca,
fragmentos de piedra caliza utilizados como pizarras por los estudiantes egipcios. Estos ostraca conservan ejercicios de escritura jeroglífica, operaciones matemáticas básicas y hasta dibujos infantiles que nos conmueven por su familiaridad. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio del Cairo han documentado que esta escuela no se limitaba a enseñar a los hijos de las élites, sino que acogía también a niños de familias artesanas. Los ejercicios encontrados incluyen problemas prácticos relacionados con el comercio, cálculos y volúmenes, conversiones de medidas y hasta estimaciones de costes de transporte. Era una educación orientada a formar a la próxima generación de comerciantes y administradores urbanos. El papel de las mujeres en Com el Nugasi resulta especialmente fascinante cuando analizamos los talleres textiles. Estos espacios no eran simples lugares de trabajo doméstico, sino auténticas empresas familiares dirigidas por mujeres que habían desarrollado técnicas de tejido extremadamente sofisticadas. Los telares encontrados muestran evidencias de haber producido telas con patrones complejos, tintes de múltiples colores y acabados que rivalizaban con los mejores productos de la época. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que algunas de estas empresarias textiles habían alcanzado un estatus económico considerable. Sus viviendas son notablemente más grandes que la media, incluyen espacios de almacenamiento especializados y hasta pequeños santuarios domésticos decorados con objetos de valor. Estamos hablando de mujeres que controlaban redes comerciales, empleaban a otras familias y participaban activamente en la economía urbana. Los sistemas de seguridad de la ciudad revelan otro aspecto sorprendente de esta sociedad. Aunque no se han encontrado murallas defensivas, sí existe evidencia de un cuerpo de vigilantes urbanos que patrullaban las calles durante la noche. Entre los hallazgos aparecen silbatos de bronce, antorchas especializadas que duraban horas sin apagarse y hasta pequeños refugios estratégicamente ubicados donde estos guardianes podían resguardarse. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que este sistema de seguridad urbana era más avanzado de lo que inicialmente se pensaba. Los silbatos tenían tonos diferentes que permitían comunicaciones a distancia, estableciendo una red de vigilancia que cubría toda la ciudad. No era solo una cuestión de mantener el orden, sino de proteger las mercancías almacenadas y garantizar la seguridad de las rutas comerciales nocturnas. El descubrimiento de una zona dedicada exclusivamente al entretenimiento ha dejado perplejos a los investigadores. Se trata de un área pavimentada con piedras lisas, rodeada de gradas de adobe, que parece haber funcionado como un pequeño teatro o arena de espectáculos. Los restos encontrados incluyen máscaras de cerámica, disfraces de tela y hasta elementos que podrían haber sido utilería teatral. La versión tradicional recogida en textos antiguos y leyendas locales cuenta que los antiguos egipcios solo conocían los espectáculos religiosos en los templos, científicamente. Sin embargo, estos hallazgos sugieren que existía una cultura del entretenimiento mucho más rica y diversa. Estamos hablando de representaciones teatrales, competiciones deportivas y festivales que unían a toda la comunidad en celebraciones puramente civiles. Los juegos de mesa ocupaban un lugar especial en la vida cotidiana de Qaum el Nugasi. Se han recuperado tableros de Senet, el juego más popular del antiguo Egipto, pero también piezas de otros juegos menos conocidos que parecen haber sido inventados localmente. Algunos de estos tableros están elaborados con maderas preciosas e incrustaciones de marfil, indicando que existían artesanos especializados en la fabricación de objetos de ocio. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos juegos no eran solo entretenimiento, sino herramientas sociales que facilitaban las relaciones comerciales. Los comerciantes utilizaban las partidas para conocerse mejor, establecer confianza mutua y cerrar acuerdos en un ambiente relajado. Era una forma sofisticada de hacer negocios que combinaba placer y pragmatismo. El sistema postal de Qaum el Nugasi representa uno de los aspectos más avanzados de esta civilización urbana. Los arqueólogos han identificado lo que parece ser una oficina de correos primitiva, donde se gestionaba el intercambio de mensajes tanto dentro de la ciudad como con otros asentamientos. Los papiros encontrados incluyen cartas familiares, correspondencia comercial y hasta mensajes de amor que nos resultan sorprendentemente modernos en su contenido emocional. Estudios recientes han revelado que existían mensajeros profesionales que seguían rutas regulares conectando Qaum el Nugasi con otras ciudades del delta del Nilo. Estos
correos utilizaban sellos de arcilla para garantizar la privacidad de la correspondencia y cobraban tarifas diferenciadas. Según la distancia y la urgencia del mensaje, era un servicio que democratizaba las comunicaciones y permitía mantener vínculos familiares y comerciales a larga distancia. Los rituales funerarios practicados en Kom el-Nugasi diferían significativamente. De las costumbres faraónicas que conocemos por las tumbas reales, la gente común de esta ciudad desarrolló sus propias tradiciones, más modestas pero igualmente elaboradas. Los enterramientos incluyen objetos cotidianos que el difunto había utilizado en vida en herramientas de trabajo, joyas familiares, recipientes con alimentos favoritos e incluso juguetes en el caso de los niños. Investigaciones de campo realizadas por universidades internacionales han documentado que estos rituales funerarios urbanos reflejaban una concepción diferente de la muerte y el más allá. No se trataba de preparar al difunto para un viaje mítico junto a los dioses, sino de honrar la memoria de personas que habían contribuido al bienestar de su comunidad. Era una muerte más humanizada, menos monumental, pero más íntima. Las técnicas de conservación de alimentos desarrolladas en Kom el-Nugasi alcanzaron niveles de sofisticación que rivalizaban con las mejores tradiciones culinarias del mundo antiguo. Los arqueólogos han encontrado cámaras subterráneas específicamente diseñadas para el almacenamiento a temperatura constante, técnicas de salazón que permitían conservar pescado durante meses y métodos de secado que concentraban sabores y nutrientes. Diversos trabajos académicos sugieren que estos conocimientos culinarios no se limitaban a la supervivencia, sino que habían evolucionado hasta convertirse en auténtica gastronomía. Los restos de especias exóticas, combinaciones de ingredientes elaboradas y utensilios de cocina especializados nos hablan de una cultura donde comer bien era considerado un arte y un placer social. Pero lo que realmente ha revolucionado nuestra comprensión de esta civilización es el descubrimiento de lo que podríamos llamar el primer sistema bancario de la historia. En un edificio especialmente reforzado se han encontrado cajas fuertes de piedra, básculas de precisión, lingotes de metales preciosos y papiros, con lo que parecen ser registros de préstamos y depósitos. Según trabajos recientes publicados en los anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, este sistema financiero permitía a los comerciantes depositar sus ganancias de forma segura, solicitar préstamos para financiar expediciones comerciales y hasta realizar transferencias de valor sin necesidad de transportar físicamente metales preciosos. Era un nivel de abstracción económica que no volveríamos a ver hasta el desarrollo de la banca medieval europea. Los prestamistas de Kom el-Nugasi cobraban intereses, ofrecían garantías y mantenían registros detallados que les permitían gestionar riesgos de forma sofisticada. Algunos papiros conservan contratos donde se especifican plazos de devolución, tipos de interés variables según el riesgo de la operación e incluso cláusulas de impago que protegían tanto a prestamistas como a prestatarios. Y aquí viene lo más impactante de todo. A los análisis más recientes han revelado que Kom el-Nugasi no era un caso aislado, sino parte de una red de ciudades similares que se extendía por todo el delta del Nilo. Técnicas de prospección satelital han identificado al menos 12 asentamientos con características similares, todos conectados por canales navegables y caminos terrestres que formaban una auténtica autopista comercial de la antigüedad. Lo que acabamos de descubrir no es solo una ciudad perdida, sino la evidencia de que hace 3000 años existió en Egipto la primera civilización urbana verdaderamente moderna de la historia humana, una sociedad que había desarrollado sistemas financieros, redes de comunicación, servicios públicos y una cultura del ocio que no volveríamos a ver hasta el Renacimiento europeo. Kom el-Nugasi nos ha demostrado que el pasado era mucho más parecido al presente de lo que jamás nos habríamos atrevido a imaginar. Y lo más extraordinario es que, según las últimas estimaciones, apenas hemos excavado un 5% de lo que esta ciudad perdida tiene aún por revelarnos.